Dios les bendiga. Vamos a comenzar con nuestro devocional del día de hoy. Inclinemos el rostro y oremos. Buen Padre y Dios nuestro, te damos gracias porque nos permites un día más estar en tu presencia. Pedimos de tu gracia y de tu Santo Espíritu que nos acompañe y nos guíe en este devocional para honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez has puesto a prueba tu fe dejándote caer hacia atrás en los brazos de alguna persona? Si gustas hacerlo en tu casa, puedes intentarlo. ¿Lo lograste? ¿Por qué crees que hay personas que no pueden dejarse caer hacia atrás tan fácil? ¿Por qué dejarse caer hacia atrás es una demostración de fe hacia alguna persona? La fe es creer en algo de lo que no tenemos evidencia. Si te dejaste caer hacia atrás, es porque era evidente que de verdad creías en la persona que te sostendría. Con esta actividad recordamos que no basta decir que crees algo, si no te conduces en consecuencia. Lo mismo pasa con nuestra fe en Jesús. Vamos a ver cómo podemos poner en práctica nuestra fe en Jesús. La Biblia nos habla sobre Abraham, quien es llamado el padre de la fe. Veamos un video que nos muestra la historia de cómo fue probada su fe. Pongan mucha atención. Abraham vivía en Harán. Un día Dios le dijo: Abraham, quiero que abandones Harán y vayas a otra tierra. Pero no le dijo a dónde iría. Confía en mí, le dijo Dios. Hazlo, y tu descendencia se convertirá en una gran nación. ¿Cómo será esto?, se preguntaba Abraham. Su esposa Sara era demasiado anciana para tener hijos. Confía en mí, le dijo Dios. Ve a donde te digo, y tendrás más descendientes que las estrellas del cielo, le dijo Dios. Ellos bendecirán a todo el mundo. Confía en mí. Así que Abraham confió en Dios. Él llevó a Sara, a su sobrino Lot y todo lo que tenía, y fue al lugar que Dios le dijo. Fue a la tierra de Canaán. Cuando llegaron, Abraham acampó en Siquem. Allí Dios se le apareció y le dijo: te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Abraham construyó un altar en ese lugar. Abraham viajó por la tierra que Dios le había prometido. Estaba feliz de haber confiado en Dios. Así que construyó otro altar y dio gracias a Dios por todo lo que Él le había prometido. Dios le prometió a Abraham que le daría un hijo y que de ese hijo vendrían muchos descendientes que bendecirían a todo el mundo. Pero Abraham y su esposa Sara eran demasiado viejos para tener hijos. Pasaron 20 años y Abraham seguía confiando en la promesa de Dios.
Cuando él tenía 100 años y Sara tenía 90, Dios les recordó su promesa. Sara iba a tener un bebé. Le pusieron por nombre Isaac, que significa él ríe. Cuando Isaac era niño, Dios probó a Abraham diciéndole que llevara a Isaac al monte Moría y lo matara como sacrificio a Dios. Abraham estaba confundido, pero confió en Dios. Isaac llevó la leña y Abraham tomó el cuchillo y la antorcha. Juntos subieron la montaña. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio?, preguntó Isaac. Dios lo proveerá, le respondió su padre. Abraham arregló la leña sobre el altar, ató a Isaac y lo acostó sobre la madera. Cuando levantaba el cuchillo para matar a Isaac, un ángel lo llamó. ¡Abraham! No le hagas daño al niño, gritó el ángel. Dios sabe que confías en su promesa. Mira, ahí en los arbustos hay un carnero atrapado por sus cuernos. Sacrifícalo en su lugar. De manera que Abraham sacrificó el carnero en lugar de su hijo y llamó a ese lugar: Dios proveerá, porque Dios proveyó para el sacrificio. Tal como Dios lo había dicho, su promesa se hizo realidad. En la Biblia podemos encontrar un libro que se llama Santiago. El libro de Santiago fue escrito para los cristianos judíos que se hallaban dispersos en varios países. El propósito de la carta era animarlos, ya que estaban siendo perseguidos a causa de su fe. También escribió acerca de la importancia de hacer la voluntad de Dios. La fe por sí sola no tiene obras, está muerta. Al escribir esto, Santiago estaba diciendo a los creyentes que pusieran en práctica su fe, que predicaran con los hechos lo que decían creer en el corazón. Santiago puso como ejemplo a Abraham. Dios le había prometido a Abraham que tendría una gran familia, aun cuando él y su esposa ya eran muy grandes de edad, por lo que no podían tener hijos, y esto parecía imposible. Abraham esperó muchos años antes de que Dios le diera un hijo. Pero un día, su esposa Sara tuvo un bebé a quien le pusieron por nombre Isaac. Cuando Isaac era niño, Dios pidió a Abraham que le ofreciera a su hijo en sacrificio. Aunque aquello parecía no tener sentido, Abraham no solo tuvo fe en que Dios cumpliría su promesa, sino que puso en práctica su fe cuando colocó a su hijo sobre el altar. Dios salvó la vida del hijo de Abraham y proveyó de un carnero que tomará el lugar de su hijo en el sacrificio, con lo que la promesa de Dios no solo siguió en pie, sino que sería cumplida. Si Abraham no hubiera obrado conforme a su fe, tal vez no habría sido el padre de un gran pueblo. Abraham obró conforme a su fe, y por eso ha sido de bendición para todo el mundo. ¿Nosotros podemos seguir el ejemplo de Abraham? Nuestra fe en Dios debería estar acompañada de obras de servicio para Él.
Con base en la historia de Abraham, hagamos un pequeño análisis. ¿Problema? ¿Cuál era el problema de Abraham? Dios había pedido a Abraham que le sacrificara a su hijo. ¿Evidencia? ¿Por qué se considera esto un problema? Abraham tenía un solo hijo y Dios le había prometido que tendría una gran familia. Si sacrificaba a su único hijo, la promesa no se podría cumplir. Opciones. ¿Qué opciones tenía Abraham? Abraham podía escoger no obrar conforme a su fe y desobedecer el mandato de Dios. O podía sacrificar a su hijo como Dios le había mandado y confiar en que Dios cumpliría su promesa. Resultado. ¿Qué hizo Abraham? ¿Por qué fue una buena decisión? Abraham decidió poner en práctica su fe y obedecer a Dios. Dios proveyó de un carnero para que lo pudiera sacrificar en lugar de Isaac. Dios cumplió su promesa y lo bendijo por su obediencia. Si algún día tienes un problema en el que es probada tu fe, te invito a hacer un análisis como este, para que, aun cuando lo que Dios pide de nosotros parezca no tener sentido, recuerdes ver cómo Dios te acompaña en tu problema, te ayuda para encontrar la solución y cumple sus promesas en ti. A veces vamos a pasar por diferentes situaciones en nuestra vida diaria. Alguien se va a burlar de nosotros. Alguien nos puede hacer tropezar. A veces pueden venir palabras torpes a nuestra mente e incluso nos podemos encontrar con personas que no respetan ni a las personas ni a la naturaleza. Y aunque resulte difícil, ¿cómo se puede responder poniendo la fe en práctica? Para tener siempre presente que la fe se debe poner en acción, te invito a que te aprendas este texto de memoria que se encuentra en Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Lo repetimos una vez más? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Y una última vez. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Antes de poder vivir la fe, es necesario tener fe en Jesús. Yo te invito a decidir creer en Jesús como tu Salvador. Si quieres, podemos hacer la oración conmigo, invitando a Jesús a vivir en tu corazón y así vivir una vida de fe en acción. Oremos. Señor, gracias por amarme aun cuando he pecado. Quiero pedirte perdón por lo que he hecho y no te agrada para ser parte de tu familia. Ayúdame, Señor, a tener una vida donde muestre mi fe en acción y no solo en palabras. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Te invito a que pongas tu fe en práctica. Algunas actividades de fe en acción pueden ser leer la Biblia, estar presentes en los cultos de nuestra iglesia, dar siempre gracias a Dios por los alimentos, compartir de Jesús con un amigo, invitar a otros a ver nuestras transmisiones, escuchar y cantar himnos y alabanzas, ser bueno e interesarte en los demás, orar en medio de las dificultades, confiar en que Dios sanará nuestra tierra y algunas otras más actividades que muestren tu fe en acción. Escuchemos una alabanza que nos invita a poner en práctica nuestra fe en acción. Para que nazca una flor, la semilla a la tierra va y se revienta en calor, en lluvia, en planta y flor.
Así nos pasa al vivir intentando felicidad. Se logra con el sudor, esfuerzo, fe y valor. Me atrevo a soñar y a vivir, me atrevo a cantar y a reír, me atrevo a luchar por un mundo mejor, hacer con mis manos un mundo de amor. Me atrevo a enfrentar con verdad, me atrevo a ponerme de pie, me atrevo a ir con la justicia buscando la paz. Hay que vivir con valor y enfrentarse a la realidad para poder ver el sol, la noche queda atrás. Con la confianza en Dios y tener la seguridad que cuando llegue la duda mi fuerza será. Me atrevo a soñar y a vivir, me atrevo a cantar y a reír, me atrevo a luchar por un mundo mejor, hacer con mis manos un mundo de amor. Me atrevo a enfrentar con verdad, me atrevo a ponerme de pie, me atrevo a ir con la justicia buscando la paz. Me atrevo a soñar y a vivir, me atrevo a cantar y a reír, me atrevo a luchar por un mundo mejor, hacer con mis manos un mundo de amor. Me atrevo a enfrentar con verdad, me atrevo a ponerme de pie, me atrevo a ir con la justicia buscando la paz. Espero que todo lo que vimos en el devocional de hoy lo podamos aplicar a nuestra vida diaria. Y para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, vayamos al culto de predicación. No lo olviden. Hasta pronto y que Dios los bendiga.